a cuyo pie estaba situada la primitiva capital del reino, en el mismo sitio en el que hoy vemos el pobre y miserable villorrio llamado Ciudad Vieja. Ese edificio cuyas ruinas se conservaban aún a finales del siglo XVII, según leemos en la obra inédita del cronista Fuentes y Guzmán, era el Palacio del Adelantado, gobernador, capitán general de estas provincias y fundador de la ciudad, don Pedro de Alvarado. Abríanse las puertas y las ventanas de los habitantes, limpiábanse tapices, alfombras, muebles, mayordomos, maestresalas y pajes daban apresuradamente la última mano al arreglo de aquella espléndida morada, que por algunos años había permanecido al cuidado poco diligente de criados subalternos. Es decir, que se nos describe a Pedro de Alvarado como alguien que era muy temido por sus sirvientes, ¿verdad? Que imponía una autoridad con solo entrar a una habitación, ¿verdad? El pueblo seguía con interés y curiosidad aquellos preparativos que confirmaban plenamente el rumor, esparcido pocos días antes de la próxima llegada del adelantado. Y era así, en efecto. Don Pedro había anunciado el ayuntamiento su arribo a Puerto Caballos, en carta de 4 de abril de aquel año, participando además a los magníficos señores del consejo, su nuevo matrimonio. Sabréis, dice, como vengo casado y doña Beatriz está muy buena y trae 20 doncellas muy gentiles mujeres, hijas de caballeros, de muy buenos linajes. Bien creo que es mercedaria que no me quedaría en la tienda. Haya venido de España con una escolta de 300 arcabuceros y otra mucha gente, en 3 navíos grandes de su propiedad, con todo aquel aparato de damas de honor, caballeros y soldados. Se encaminaba a la ciudad, que había fundado 15 años antes, y que, merced al oro y la plata, arrancados a los naturales, aparecía ya por aquel tiempo, sino muy abundante en población, aventejada en el lujo, hijo legítimo de la riqueza fácilmente adquirida. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la lectura hasta aquí, ¿verdad? Como les dije, yo nada más iba a leer un fragmento pequeño con ustedes de este libro para que vayan viendo que en realidad este libro es como una imaginación de José Miguel Vidal. Y eso es a lo que se refiere el género narrativo. Lo que es la hija del adelantado son acontecimientos que en verdad no pasaron, que en realidad los personajes sí existieron, pero nada más los acontecimientos y las fechas se cambian, ¿verdad? Pero en sí, eso es a lo que se refiere un género narrativo, es la imaginación del propio autor, ¿verdad? Bueno, em, vamos a ver la tarea, por favor. Bueno, aquí les dejo la tarea, ¿verdad? Realizar un cuadro comparativo con las diferencias entre cuento y novela, ¿verdad? Ahora, este cuadro, por favor, yo quiero que tengan muy en cuenta que pueden consultar la presentación que acabamos de ver y pueden consultar la clase anterior que fue nada más de que describimos el cuento, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que realicen diferencias en este cuadro comparativo, es decir, aquí pueden poner el cuento y la novela. Y entonces empiezan a enumerar las diferencias que ustedes ven. Por ejemplo, el cuento, pueden decir que en el cuento los personajes son como más cortos o más imaginativos y en una novela los personajes son como más largos o son como reales, ¿verdad? Entonces, quiero que por favor vayan poniendo sus diferencias, mínimo como unas 8 diferencias, ¿verdad? Así que este cuadro, por favor, lo van a entregar el próximo día de clases, que sería el próximo miércoles, ¿verdad? Por favor. Y como última tarea les dejo leer los 2 primeros capítulos del libro La hija del adelantado, ya que va a haber una comprensión de lectura que vamos a realizar, pero hasta el día 30 de octubre, por favor. Entonces, vayan leyendo los capítulos, los 2 primeros de la novela de José Miguel Vidaurre, La hija del adelantado. Sí, por favor, se recuerda. Así que vamos a recordar otra vez. Realizar, tarea en casa.
Realizar un cuadro comparativo con las diferencias entre cuento y novela. Aquí les dejo una imagen de cómo sería un cuadro comparativo. Siempre hemos hecho cuadros comparativos, así que por favor ponen aquí cuento, ponen aquí novela y van a poner mínimo 8 diferencias, ¿verdad? De cuento y novela. Recuerden, pueden basarse en la presentación que hoy vimos y en la presentación anterior del día miércoles pasado, donde vimos lo que fue el cuento. Ahora, lee los dos primeros capítulos del libro La hija del adelantado. Por favor, para el día 31 de octubre, ya ustedes tendrían que tener ya los dos primeros capítulos bien leídos y para que ustedes no pierdan su comprensión de lectura, ¿verdad? Ahora, les agradezco muchísimo su atención, jóvenes. Espero que todo lo que vimos el día de hoy les haya sido de su agrado, que hayan pues, aprendido mucho acerca de lo que es el género narrativo, además de aprender de un nuevo personaje importante en nuestro país, como fue José Mía y Vidaurre, ¿verdad? Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Recuerden, cualquier consulta me pueden escribir al chat de WhatsApp o a mi correo electrónico y esta grabación de esta clase va a quedar también en la plataforma. Entonces, les agradezco muchísimo. Ya en un ratito les mando esta presentación y nos vemos el próximo día de clase. Hasta pronto.